Hola, ¿qué tal familia de Iglesia Restauración? Es una bendición el poder llegar de nueva cuenta hasta sus hogares a través de su presencia en casa. El día de hoy hemos disfrutado la presencia de nuestro Señor a través de la alabanza, una alabanza poderosa, una alabanza que toca el corazón de Dios, pero que también nos ministra a nosotros. ¡Qué enorme bendición! ¿Qué le parece si comenzamos de la mejor manera? Y esta es dando gracias a Dios por este tiempo. Señor, te amamos, te bendecimos, te agradecemos este tiempo de bendición, este tiempo tan hermoso delante de ti, en familia, con los nuestros, con los invitados que pudieran haber en nuestra casa. Gracias por esta oportunidad, porque sabemos y que vamos hacia adelante y proseguimos a la meta en ti. Padre, ayuda a nuestro corazón a preferir siempre tu presencia, a que nuestra familia, que nuestros hijos miren la enorme bendición de estar expuestos a la luz, a tu palabra. Muchas gracias por este tiempo. Yo te pido que no haya interrupciones, que toda cosa ajena a tu palabra sea echada fuera de este hogar, en el nombre poderoso de Jesús, y descansamos y disfrutamos este tiempo de enorme bendición. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias, gracias, Señor. Wow, en este día el Señor ponía en mi corazón una palabra muy clara, algo que ha estado hablando claramente en mi corazón y que sé que también es una palabra para la iglesia. Y si yo tuviera que ponerle un título a esta pequeña charla, a esta pequeña plática, sería verdadera comida y verdadera bebida. Verdadera comida y verdadera bebida. Todos los seres humanos tienen la necesidad de alimentarse. La alimentación tiene todo que ver con la salud, tanto física como emocional, es decir, nuestras emociones, cómo nos sentimos, incluso cómo respondemos ante ciertos estímulos. Según cómo nos alimentemos, puede ser benéfico o puede ser no benéfico para nuestro cuerpo. Y es muy evidente cuando una persona se alimenta adecuadamente y cuando no, también. Hay dos formas de alimentarnos: la forma natural, que es la forma física, a través de la comida, en donde nuestro cuerpo recibe ese combustible que necesita para avanzar, esos nutrientes que requiere el cuerpo para poder trabajar, caminar, andar el día a día, ¿verdad? También existe la forma espiritual, la alimentación espiritual, que es de los hijos a través de la palabra de Dios. Alimentarse produce siempre, sí o sí, una sensación de saciedad. En el cuerpo físico esa sensación es una sensación pasajera, es una sensación que dura un lapso corto de tiempo, no dura mucho y al paso de las horas ya tenemos igual otra vez hambre, ¿verdad? Incluso podríamos tener incluso más hambre. Y pues el cuerpo desea suplir esa necesidad, ya que es, como decíamos, un combustible que nos ayuda con nuestras actividades. Según lo que hagamos durante el día es lo que va a demandar nuestro cuerpo de alimentación. Ahora bien, el alimento espiritual para los hijos de Dios es la palabra de Dios, las escrituras, lo que sale de la boca de Dios, el hoy de Dios, lo que está hablando en este tiempo, en este momento, el Señor, lo que nos está diciendo. Y hay dos formas de alimentarnos, ¿verdad? Que concluyen, que se unen en una, que es la comunión directa con Dios a través de la oración, de tener tiempos de comunión en donde yo hablo y Él me escucha, y en donde Él habla y yo detengo todo para poder escuchar su corazón. Y también la lectura. Muchos
A veces yo cometía mucho ese error de llenarme de la palabra, pero sin escuchar lo que está saliendo de la boca del corazón de Dios. Es decir, nosotros a veces leemos mucho y conocemos mucho, pero no nos ocupamos en lo que está saliendo hoy de la boca de Dios. Es el hoy de Dios. Entonces, esto se complementa a través del tiempo de oración y nosotros oramos la palabra, por eso va uno junto con la otra y se resume todo en la comunión con Dios. Cuando recibimos al Señor, es decir, su palabra, esa necesidad en nuestro espíritu, esa necesidad de saciedad, ¿verdad? En nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, es saciada. Y con saciada me refiero no a que, pues bueno, hoy se llenó y al rato ya se volvió a vaciar y tengo que volverlo a llenar. Con saciada me refiero a que la palabra de Dios es suficiente en toda área de nuestra vida, para cualquier circunstancia, para cualquier ocasión, para cualquier cosa que nosotros podamos necesitar en nuestra vida. Puede llenar todo vacío emocional, espiritual, es capaz de mantenernos, capaz de ayudarnos a mantenernos saciados, llenos, sana nuestras heridas, nos da fuerza, nos da aliento de vida. Dice la Escritura que es medicina, nos levanta nuestro rostro, nos hace vivir en plenitud, nos purifica. El alimento espiritual, que es la palabra de Dios, tiene esa característica. El alimento espiritual que proporciona tiene un efecto, el efecto característico en los hijos de Dios de sacar la mejor versión de nosotros. Pero esa versión, la mejor versión de nosotros, no es en lo que nosotros podamos hacer o ganar a través de los beneficios de estar sanos. Recordemos que pues el alimento natural nos va a ayudar a tener fuerza y el alimento espiritual nos va a dar vida. Entonces, no se trata de lo que yo puedo conseguir con los beneficios de estar sano, sino que la mejor versión de nosotros va a salir a relucir, va a ser evidenciada, va a ser evidente, porque estamos llenos de la palabra y entonces reflejamos la vida de Jesús a través de todo lo que hacemos. Por eso es imperativo mirar que ese alimento sea consumido todos los días, así como el maná que caía del cielo todos los días y tenías que salir y recoger, así de esa misma forma, la mesa está servida y el Señor quiere que tengamos ese alimento, esa comunión profunda con Dios. Y ese alimento no es que se vaya a gastar, sino que cuando realmente hemos probado, hemos recibido la palabra de Dios, ¿verdad? Somos saciados, pero a la vez nuestra vida ya no nos imaginamos nuestro existir, nuestra vida sin la palabra de Dios, sin la comunión con Dios. Por eso cuando la gente se aleja, siente esa necesidad, sabe que lo que a lo mejor puede estar haciendo no está bien porque a lo mejor están alejados. Esa necesidad solamente es suplida con Dios. El tener un verdadero encuentro con el pan de vida, que es la palabra de Dios, que es Jesús, la vida de Jesús el Señor, recibir al Espíritu Santo hace que vivamos saciados y llenos de Dios. Vea lo que dice Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Por eso cuando nos alejamos de esa comunión sentimos que algo no está bien y tenemos la necesidad de volver. Sabemos dónde está lo correcto y tenemos la necesidad de volver. Cuando estamos, deseamos tener más, porque cuando nosotros exponemos lo que Dios nos ha dado a través, ¿verdad?, de la predicación del Evangelio, el Señor añade y añade y añade mucho más. Es una hermosa bendición el poder estar lleno, el poder estar completo, sentirnos saciados en toda área de nuestra vida. La Escritura se hace viva, se entiende
¿verdad? Ahora esta parte que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay gente tan necesitada, ¿verdad?, de alimento. Hay gente tan necesitada que lo único que tiene es comida, dinero y fama. Otra vez lo voy a repetir. Hay gente tan necesitada que lo único que tiene es comida, dinero y fama. Lo mejor que podemos tener nosotros como hijos de Dios es la palabra de Dios, alimentarnos adecuadamente para sacar esa mejor versión de nosotros, que es la vida de Jesús en los míos, en mi esposa, en nuestros hijos, en los esposos, ¿verdad? En cada miembro de la familia. Imagínese toda la iglesia universal, sacando a reducir la mejor versión de nosotros, que es la vida de Jesús. Entonces trastornaremos al mundo y el mundo mirará a Jesús, mirará el hacer de Jesús. No solamente un título de cristianos, de una iglesia universal, sino la vida de Jesús trastornando las calles, sanando enfermos, haciendo milagros. Yo creo que nuestros ojos lo van a ver con las generaciones que están vigentes, que están dándolo todo en este tiempo, en este momento. Y yo sé que el Señor nos va a bendecir mirando, que nos permite mirar eso. Hay una necesidad básica, alimentarse, pero hay una necesidad superior y vital, la necesidad de Dios, y esa solamente es saciada con la vida del Espíritu Santo, con la vida de Dios en nosotros. Jesús mismo, la palabra viviente en nosotros. Y en la Escritura hay muchos ejemplos de esa necesidad, que a lo mejor las personas que vivieron en ese momento o las que experimentaron esas historias ni se dieron cuenta, pero expresaban, y está registrado en la Escritura, expresaban esa necesidad de ser saciados a pesar de tener cosas. Recuerdo la historia en donde estaban sentados en la barca los discípulos y van a cruzar del otro lado a Capernaum, y el Señor no iba con ellos, y ellos cruzaron y el Señor los alcanza, ¿verdad? Caminando sobre el mar, etcétera, etcétera. Llegan al otro lado y las personas le preguntan, ¿verdad? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Miren, en la necesidad que a lo mejor ellos no se habían dado cuenta, estaban diciendo, Señor, danos siempre ese pan. Ellos mismos abrieron sus ojos y se estaban dando cuenta de que esa necesidad está en el corazón del hombre, el de ser saciado para siempre en toda área. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. También me acuerdo de la historia de la samaritana, cuando Jesús pasó por Samar y se sienta en el pozo de Jacob, y viene la samaritana y para no hacérselas larga, pide agua y le dice, pues, Señor, tú me pides a mí si tú eres judío y yo soy samaritana, porque no, y se supone que en el contexto los judíos y los samaritanos estaban como peleados. Y entonces él le pide y le dice, pues, ¿por qué tú me pides? Y le dice el Señor Jesús, si tú supieras quién es el que te está pidiendo, tú le pedirías, ¿verdad? Agua, de esa agua, y nunca más volverías a tener sed. Y entonces la samaritana le dice, dame de esa agua, dice, expresando de nueva cuenta la necesidad de ser saciados por completo. La samaritana representa a toda esa generación que está buscando por todos lados saciar ese anhelo, ese vacío en el corazón, pero que nosotros, la iglesia, le vamos a comunicar, ¿sabes qué? La única forma en que puede ser saciada y llenada es en Dios. Es en Dios. La tierra tiene esa necesidad y la busca suplir en todos lados. La iglesia estamos destinados a
llevar la buena nueva, compartir, evangelizar, llevar la buena noticia de la salvación, de la misericordia y de la gracia de Dios. Mire lo que dice Isaías 55. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno, que es el de mi invariable misericordia por David. Y en este versículo el Señor hacía claro y evidente que hay una necesidad en el corazón del hombre, pero que también la tendencia natural de la naturaleza caída del hombre es buscar por todos lados menos en Dios, es inclinarnos por lo natural, por lo que no aprovecha solamente el cuerpo, lo que es perecedero, lo que a lo mejor es muy vistoso y es deleitoso a primera vista, lo que promete placer, pero que es pasajero totalmente. Por eso muchos buscan los placeres y esas cosas pasajeras, intentando llenar ese vacío, esos vacíos que hay en el corazón, pero nunca van a ser llenados. Muchos se alimentan y llenan de otros alimentos los afanes de la vida, ¿verdad? Porque Dios prometió en la palabra, nos prometió que Él nos daría lo necesario para vivir, pero muchos nos esforzamos en tener incluso más, perdiendo nuestras vidas. Si somos llenos de esas cosas, probablemente no tengamos esa sensibilidad para escuchar, para atender, para obedecer la palabra de Dios. Y esas cosas de las cuales nos llenamos, que son ajenas a Dios, que es la vida del mundo, ¿verdad? Evidencian que las tales cosas, las cosas del mundo, las cosas que aprovechan para la carne, no tienen un resultado provechoso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente les falta el ingrediente principal, Dios, el alimento exclusivo, el alimento perfecto. Por eso vemos incluso a muchos cristianos que tienen mucho, que trabajan mucho, que se esfuerzan en muchas cosas, que logran mucho, pero no son plenos. ¿Por qué? Porque a lo mejor han olvidado, ¿verdad?, poner a Dios, trabajar con Dios. ¡Wow! Y la trampa, el problema es que muchos, incluso yo me he equivocado muchísimas veces y he considerado que el tener mucho, acceder a mucho es la bendición de Dios. Y no es que esté mal, ¿verdad?, tener, querer, desear, pero no podemos desear más las cosas del mundo que antes lo esencial, lo vital, que es el alimento, la palabra de Dios. De nada me serviría hacer mucho ejercicio si yo no dejo a un lado, ¿verdad?, la vida de Dios, la vida del Espíritu, la comunión con Dios. De nada me sirve tener la mejor empresa, todo el dinero del mundo, que no me falte nada si yo dejo a un lado a Dios. Y hemos llamado a esas cosas bendiciones, que si yo estoy próspero, si a mí me va súper bien, yo estoy bendecido. No voy a la iglesia los domingos, pero estoy bendecido. No leo la escritura, pero soy una persona bendecida. Mira cuánto dinero tengo. Es más, yo te invito a comer. Ahí está la trampa. Nosotros ya somos bendecidos, ya hemos sido bendecidos cuando recibimos la vida del Espíritu en nuestro cuerpo y podemos, desde esa plataforma de bendición de hijos bendecidos, ¿verdad? Dios añade lo que necesitamos, y a veces se pasa de bueno. El Señor nos permite disfrutar las demás cosas, la añadidura. ¡Qué bendición! Muchos decimos, no, pues yo soy un hijo de Dios y a mí Dios me bendice. Dios ya nos bendijo, pero añade, porque es un Dios bueno, que nos da no solamente lo que necesitamos, sino a veces va mucho más allá y también habla a través de esas cosas. Cuando nos llenamos de otras cosas,
podemos recibir consecuencias, muchas veces desastrosas, o peor, simple y sencillamente no alcanzar esa plenitud de vida que nos da el Señor Jesús, es decir, no cumplir nuestra asignación en este tiempo. ¿Para qué hemos nacido? Una vida en plenitud, que es la vida que Dios nos quiere dar, que ya Dios nos dio y que desea que nos activemos en ella, ¿verdad? Es una vida que muestra a Jesús, una vida que cumple la asignación para la cual nació en este tiempo. Y muchos perdemos nuestra vida tratando de hacer otras cosas. ¡Qué terrible! En este tiempo el Señor nos llama fervientemente. Es un llamado para ti que me estás escuchando ahí en casita, a volver nuestros caminos, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras formas de hacer, de ser, ¿verdad? Lo que hemos pensado en nuestra propia opinión, que volvamos todo eso a Él para que seamos esa imagen viva del Dios viviente en este tiempo. Muchos que hemos considerado un tiempo difícil, pero realmente es un tiempo en donde la luz tiene que ser vista. La fe que Dios ha puesto en nuestro corazón y que hemos desarrollado creciendo en el conocimiento de Dios, tiene que ser vista. La esperanza de la tierra que somos nosotros, tú y yo, tiene que ser vista. La iglesia mostrando al Rey. Es el tiempo de la iglesia, es un tiempo precioso y poderoso en el cual podemos, ¿verdad?, obviamente fluir en los dones, en los talentos que Dios ha puesto en nosotros, pero siempre mostrando a Dios. Y el hacer la voluntad de Dios será nuestra verdadera comida y nuestra verdadera bebida, de tal manera que viviremos siempre saciados, completos, ¿verdad?, en la mayor y mejor expresión de nosotros, en la mejor versión de cada uno de los nuestros, de nuestras familias, de nosotros mismos. Así que el Señor extiende su gracia, su misericordia, su favor sobre la tierra, sobre el mundo, y levanta ese llamado a venir a Él a través de ti y de mí, de su iglesia primeramente, y después primero a su iglesia y después a través de su iglesia. Vea que dice Isaías 55: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentra cerca. Que dejen, mire, el llamado del corazón de Dios. A veces nosotros decimos, no, chispas, es que no son cristianos, pero mire, el Señor se preocupa por la gente que aún no conoce a Dios. Nosotros también debemos de preocuparnos por ellos, amándoles, mostrándoles al Señor. Vea que dice, que dejen los impíos su camino. Hay un llamado. Y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos. Pues Él sabe perdonar con generosidad. Este es un llamado para los de casa primeramente, ¿verdad? Y también un llamado para el mundo a través de la iglesia. ¿Quieres vivir lleno? ¿Quién no? Todos queremos vivir saciados, completos, sintiéndonos plenos. Esa plenitud que solamente Dios nos va a dar. Busquemos al Señor porque aún hay tiempo. Aún es el tiempo de comer ese pan que trae vida, que muchos rechazaron en su momento, pero que hoy nosotros tenemos el privilegio de poder disfrutarlo, de comerlo, de alimentarnos saludablemente. Jesús, la palabra viva de Dios. Por eso extiendo el llamado, si tú tienes algún invitado o alguna familia invitada allá en casita, que aún no ha tomado la decisión de seguir a Jesús, Dios te está llamando hoy. Es un llamado a pertenecer a la familia de Dios. Y esa plenitud que solamente Dios da, que cuando llena ese vacío que tú has sentido en el corazón, Dios lo quiere llenar. Quiere sanar cada dolencia en el corazón y en la vida, toda herida, saciar toda necesidad. Esa bendición de plenitud está disponible para ti el día de hoy. Si hoy decides hacerlo,
acompáñame haciendo esta oración. Pero antes de proseguir con la oración, si tú, hermano, hermana, has estado alejado de ese alimento que da vida, que da plenitud, que da paz, acércate. Es un llamado también para ti y para mí a volver nuestros caminos al Padre. Para los de casa, pero también para los que se están añadiendo y se seguirán añadiendo a la familia de Dios día con día. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por extender tu misericordia, tu favor, tu gracia que es inmerecida, porque no somos perfectos, aún siendo cristianos, aún conociendo, nos equivocamos, Padre, pero hoy reconocemos que el mejor lugar al que podemos ir y orientar nuestra vida es en ti. Padre, hoy yo recibo tu palabra, hoy yo recibo esa vida que tú me quieres dar, hoy recibo ese alimento espiritual que va a sacar lo mejor de mí. Y Padre, lo recibo y prosigo hacia la meta, Señor, al supremo llamamiento que has hecho para mí y para los míos. En el nombre de Jesús, que hoy sea un día de salvación para mí y mi casa, que hoy sea un día de bendición, que sea un día que no se olvida en el corazón, que sea plasmado, que sea impreso en nuestro ser. Es ir a ti, Señor, como hijo. Hoy te recibimos y proseguimos en ti. Gracias porque a pesar de nosotros, tú nos sigues amando y sigues con los brazos extendidos para perdonarnos y recibirnos. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo tan hermoso que me has permitido estar con mis hermanos, con mi familia espiritual. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, este tiempo ha sido de enorme bendición, pero también todos los días tenemos el privilegio de compartir en la oración continua. Estos tiempos no se han detenido. Los miércoles tenemos ayuno y oración. Participe, le invitamos de todo nuestro corazón. Nos vemos ahí y también cada domingo a las 9 y a las 11:30 Dios tiene una palabra para usted. Nos vemos pronto. Dios le bendiga.